mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Vamos a orar. Amado Dios, amado Señor, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, te pedimos por esta tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, que tú ministres, Señor, a nuestras vidas, amado Dios. Que tú, Señor, nos hables de una manera especial, bendito Dios. Señor, que tú ministres a cada vida, Señor. Tú sabes la necesidad, tú sabes, Señor, que hemos venido, Padre Santo, Señor, necesitados. Y queremos, Señor, que tú ministres, que mientras tu palabra está siendo expuesta, Señor, tú, Señor, obres milagros y maravillas, Señor, sanidades, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a tocar un tema que se titula Un hijo rebelde y problemático. Ese es el tema. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Y ese es el grave error del hombre, de que el hombre piensa que puede sacarle el cuerpo a Dios. Así como aquí en Sabaneta hay una virgen que es de los sicarios, allá en el Perú hay una virgen de los ladrones, que sí, en serio, esa virgen se llama Sarita Colonia. En una ocasión yo hablando con una persona de esos, un ladroncito de esos, él me decía que cuando él iba a robar se encomendaba a Sarita Colonia. Y entonces, bueno, él iba, llevaba unas florecitas por ahí, todas esas cosas, le rezaba antes de robar. Y luego, que ya se encomendaba el robo, le robaba unas moneditas del altar y se iba. ¿Cómo sería de buen ladrón, cierto? Y eso es muchas veces lo que pasa con el hombre. El hombre piensa que puede pecar y que puede sacarle el cuerpo a las consecuencias. Pero déjeme decirle que el pecado trae consecuencias. El tiempo no borra las consecuencias del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿usted se arrepiente? Sí. Dios lo perdona, sí. Pero aún quedan secuelas y quedan consecuencias, que es lo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros nos vamos al capítulo 11 de Segunda de Samuel, no voy a redundar mucho porque la idea es que hay mucho tema. Sí, voy a tocar así brevemente. En el capítulo 11 vamos a ver el pecado de David. Cómo David se queda mientras el ejército salía a pelear. Él se queda en su palacio, mira a Betsabé, la codicia, la desea, la trae a su casa y adultera con ella. Ese fue el pecado de David. Pero no solamente, no contento con ello, sino que cuando se dio cuenta que la mujer quedó embarazada, hizo todo lo posible para que Urías Eteo estuviera con la esposa y dijera: no, es que ese hijo no es mío, ese es el hijo de Urías. Pero no le salió como él quiso, y así que él prácticamente lo mató. Él mandó a matar a Urías Eteo. Ahora nosotros vemos en este capítulo 11 el pecado de David, la sinvergüenzada de David. Pero muchas veces se toca también la sinvergüenzada de Betsabé. Claro, porque David la hizo traer a su casa, ¿cierto? Él preguntó: ¿de quién es esa mujer? Ah, Señor, esa es la mujer de Urías Eteo. Y la mandó a traer y estuvo con ella. Amén. Pero si Betsabé hubiera sido otra persona, le hubiera dicho: David, qué pena, usted es el rey de Israel, pero yo en primer lugar temo a Dios, y segundo lugar estoy casada, así que usted no me puede estar obligando a estar con usted. Vemos la sinvergüenzada de los dos. Entonces los dos adulteraron, y dice en la palabra del Señor que luego que cayeron en adulterio, Betsabé se limpió de su inmundicia. O sea, no solamente se bañó, sino que quizás fue al templo,
llevó su corderito al sumo sacerdote para que lo sacrificaran al corderito como expiación por su pecado, y ya, se acabó. Alabado sea el nombre del Señor. Y tanto ella, Betsabé, como David continuaron su vida cotidiana. Usted sabía que en el pueblo de Israel habían fiestas. Amén, la fiesta de los tabernáculos, el Yom Kippur, la fiesta del Día del Perdón, etcétera. Y quizás ellos seguían participando normalmente de las actividades del templo, como si nada hubiera pasado. Pero Dios no se le había pasado por alto. Así que un año después, esto lo vemos en el capítulo 12 de 2 de Samuel. Un año después, imagínense, después de haber pecado, un año después de todo lo que sucedió, que ya Urías Eteo había sido muerto, ya Betsabé había pasado los días de su luto, y ya David dijo: bueno, ya muerto el perro, acaba la chanda, así que venga, mija, usted se va a quedar aquí en el palacio conmigo. Había pasado un año cuando el profeta Natán fue comisionado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 12. Entonces vemos que Natán confronta al rey David e inmediatamente él reconoce su pecado y dice: he pecado delante de Dios. Y vemos en el capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando él muestra y dice: ten misericordia de mí. Ve cómo él se humilla delante de Dios. Y lo más tremendo es que Dios lo perdona, pero también le advierte que su pecado tendría consecuencias. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 7 del versículo del 7 al 12. Él le dijo: lo que tú hiciste en oculto será hecho a la luz. La espada jamás se apartará de tu casa. Alabado sea el nombre del Señor. Luego de esta amonestación pasaron 2 años más, cuando ya David conquista la ciudad de Rabá, versículos 26 al 31 de 2 de Samuel. Pasó otro tiempo más y ya lo sucedido con Urías Eteo ya estaba olvidado. Más o menos pasarían unos 4 o 5 años, ya había pasado del pecado de David con Betsabé. Cuando entramos al capítulo 13 de 2 de Samuel. Una pregunta: ¿cuántos hijos tuvo David? Al que me lo diga lo invito a almorzar. ¿Nadie quiere almorzar? Bueno, David, cuando estaba en Hebrón, tuvo 7 hijos. Cuando él asumió el reino allá en Judá, en Jerusalén, perdón, tuvo otros 4 hijos más. Luego, durante el tiempo de su reinado, tuvo otros 9 hijos más. Ahí van 20. Y dice en la palabra del Señor, sin contar los hijos de las concubinas y sobre todo de las hijas. O sea que se cree que David en realidad tuvo más de 30 hijos. Si a veces uno es difícil criar 2, 3 hijos, ahora se imagina 30, se imagina 40 hijos, y más con el cargo que él tenía. Ahora, amados hermanos, usted sabe que la Biblia nos habla de grandes héroes de la fe, y uno ve a un Saúl, a un David, ¿cierto? A un Moisés, y dice: qué terrible, un hombre de la fe. Pero también la Biblia nos muestra que esos hombres también tuvieron sus errores y sus fallas. Alabado sea el nombre del Señor. Y de igual manera la Biblia nos registra casos de padres que fueron indulgentes con sus hijos. Y déjenme decirle que ese quizás puede ser uno de los grandes pecados de nosotros como pastores. Yo he conocido pastores de que son duros con la iglesia, mejor dicho, no se la pasa ni una, pero con sus hijos son blandengues. Difícil. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sucedió con el anciano Elí. ¿Se acuerdan el anciano Elí, el sumo sacerdote de Dios? Él fue un padre indulgente. Él tuvo sus hijos, pero él no tenía carácter para manejar a sus hijos. Sus hijos fueron desobedientes.
Y no solamente desobedientes, sino que abusaban de su autoridad y no menospreciaban las ofrendas del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Elías escuchó la mala fama de sus hijos, dice la palabra del Señor que lo llamó y dijo: no, hijos míos, no es bueno eso que oigo de ustedes. Hasta ahí nomás llegó. A tal punto de que el juicio de Dios vino sobre ellos y todos dos murieron en un solo día en una batalla contra los filisteos. Luego llegamos a Samuel. ¿Quién puede decir que Samuel no fue un fiel profeta de Dios? Él se crió en el mismo ambiente, o sea, se crió en la casa de Elí. O sea que desde niño Samuel comenzó a ver la sinvergüenza de los hijos de Elí. Él estuvo presente cuando Dios dio la orden de juicio sobre los hijos de Elí. Y pensamos que quizás él, viendo el ejemplo, él podía haber cambiado, pero él tampoco cambió. Él cometió el mismo error. Alabado sea el nombre del Señor. Samuel no fue estricto en disciplina con sus hijos y no tuvo autoridad con sus hijos. Así que también los hijos de Samuel fueron corruptos y fueron malos. Eso dice la palabra del Señor. Y así llegamos hasta el rey David. El rey David había conocido al profeta Samuel. Además que el rey David también había conocido a los hijos del profeta Samuel. Pero él también fue un padre indulgente. Alabado sea el nombre del Señor. Y como fue un padre indulgente, sin autoridad, alabado sea el nombre del Señor, en su hogar, las consecuencias de su pecado comenzaron a manifestarse en lo que se llama la famosa tragedia de la casa de David. Ahí entramos a 2 de Samuel capítulo 13. Estoy corriendo, ¿no?, para poder tener tiempo. 2 de Samuel capítulo 13, versículo del 14 al 19. Nos habla de historia de que el hijo mayor de David, Amón, tenía una hermana que se llamaba Tamar, la cual era muy hermosa. Y este hermano comenzó a codiciar a su hermanastra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero llegó a tal punto de que él se hizo el enfermo y violó a su hermana, a Tamar. La violó. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 21 del capítulo 13, 2 de Samuel, que cuando David se enteró de que Amón había violado a su hermana Tamar, dice que él se enojó grandemente. Yo me imagino que David cojo, no, y comenzó a romper y dañar todas las cosas. No, mira, no quiero saber nada de nadie. Eso solamente lo que hizo. Se enojó, nada más. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo sería realmente? Bendito sea el nombre del Señor. Pero esto nos lleva a una pregunta, amados hermanos. No sé si usted, cuando ha leído esta porción de la palabra, se ha preguntado alguna vez: cuando Amón violó a su hermana Tamar, ¿por qué David no tomó cartas en el asunto? ¿Por qué no hizo nada? La palabra de Dios dice que solamente él se enojó grandemente, pero no más. ¿Por qué no hizo nada? Quizás porque no tenía autoridad moral, porque ya él había cometido su error con Betsabé. Yo creo que va algo más allá. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo el rey cumplía las actividades, las funciones legislativas, judiciales y militares. Amén. O sea que el rey podía llevar a juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Y si él podía llevar a juicio, en el libro de Éxodo capítulo 22, 16, Levítico 20, 17, Deuteronomio 22 y 25, habla los aspectos acerca de la violación. O sea, la persona que había violado a una virgen tenía que dar una recompensa por esa violación y podía tomarla como esposa, o en caso contrario tenía que ser
muerto. Entonces, ¿por qué David no tomó cartas en el asunto? Porque si él sabía que llamaba a juicio a su hijo, tenía que condenarlo a la muerte. Esa era el castigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero David simplemente se enojó. No hizo nada. Se enojó. Yo imagino el susto de ese muchacho cuando se enteraron de que él había violado a su hermana. Porque en ese tiempo existía la costumbre de que el rey se sentaba a comer y estaban sus consejeros, sus principales militares y sobre todo su familia, los príncipes. Quizás los primeros días Amón, por el temor al papá, no fue a comer. Pero al ver que pasaban los días y no decía nada, él tímidamente comenzó a aparecer a la mesa. No le dijeron nada. Él siguió comiendo, dijo, no, ya aquí pasó el dolor, ya no pasó nada más. Y siguió su vida normalmente. Pero había alguien que sí no había pasado por alto eso. Ese alguien se llamaba Absalón, que era el hermano de Tamar. Absalón significa el padre es paz. Pero él, viendo que el padre, que David, que el rey no hacía nada, no tomaba la justicia, no disciplinaba a su hermano, sino que simplemente pasó por alto todo eso, él comenzó a idear una manera de poder vengar la ofensa que le habían hecho a su hermana Tamar. ¿Cuánto tiempo pasaría? No sé, pero cada vez, yo imagino que cada vez que él llegaba y estaba a la mesa del rey, o que veía a su hermano, lo miraba así como: vea, te tengo en la mira, papá. Y quizás tramando cómo voy a hacer para vengar a mi hermana. Hasta que el tiempo le dio la oportunidad. Él tenía unas ovejas y cuando esquilaban las ovejas hacían fiesta. Así que él le dijo, invitó al rey David, invitó a los príncipes, y el rey David dijo: no, mi hijo, yo para qué voy por allá, voy a ser muy gravoso. No quiero ir. Y entonces él insistió y dijo: no, pues al menos mande a mis hermanos, sobre todo a Amón. Y David dijo: oh, pero ¿por qué Amón? Y le importunó, dice la palabra del Señor que le importunó tanto, que hasta que David le dio el permiso. Cuando estaban en plena fiesta, en pleno banquete, ya Absalón le había dicho a sus siervos: cuando yo le dé la señal, quiero que cojan y maten a Amón. Tranquilos que los mandé yo. Y preciso, cuanto más contento estaba Amón tomando vino, cuando los siervos de Absalón lo mataron. Alabado sea el nombre del Señor. El escándalo. Absalón ha dado muerte a todos los príncipes, pero solamente dio la muerte a Amón. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, eso también era punible. O sea que si el rey David también lo hubiera llamado a juicio, también era muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Absalón huye y se va a una ciudad que se llama Jesur. Por 3 años estuvo allá, donde reinaba su abuelo, el rey Talmai. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 de Samuel capítulo 13 versículo 39 nos habla de que este muchacho Absalón era alabado por su belleza. Dice en la palabra del Señor que en todo Israel no había otro más hermoso que Absalón, que dice que no había ni siquiera ningún defecto desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Porque a veces, si nos damos cuenta, a veces hay personas que son bonitas de rostro pero feo de cuerpo, ¿cierto? Hay otros que tienen buen cuerpo pero fea cara, ¿cierto? Siempre hay un defecto. O hay otros que tienen buen cuerpo, buena cara, pero tienen un aliento, ¿cierto? O a veces cuando levantan el brazo no tienen axila, sino tienen axila, porque tienen un olor pero bravo. Siempre hay un defecto. Es como el pavo real. Usted ve el pavo real cuando saca sus plumas. Qué hermosas esas plumas. Pero mírele las patas y verá qué patas tan feas las de ese pavo real, ¿cierto? Entonces nada es perfecto en la vida. Pero aquí la Biblia nos muestra de que Absalón tenía perfección desde la coronilla hasta las plantas de sus pies. O sea, no había nada feo en él.
Y dice que tenía una hermosa y abundante cabellera, que dice que cada año se la cortaba porque, mejor dicho, ya le estorbaba. ¿Cómo sería esa cabellera? ¿Cómo sería ese Absalón de hermoso? Alabado sea el nombre del Señor. Y dice también la palabra en Primera de Reyes 1:6 que su padre nunca le había regañado, o sea, nunca le había entristecido. Yo me imagino que cuando David miraba a Absalón, decía: este va a ser el sucesor mío. Quizás lo veía ahí con todo monito, ahí con sus risitos de oro, ¿cierto? Que tenía buen carisma, tenía buen carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía feeling con la gente. Quizás hasta era hincha en el Atlético Nacional. Ay, mira, si veo, mira, vea. ¿Cierto? Entonces decía: este va a ser mi heredero. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vemos que cuando Absalón huye donde su abuelo por 3 años, donde su abuelo Talmai, a Jesús, dice la palabra del Señor que David ya se había consolado de la muerte de Amón, pero él extrañaba a Absalón. O sea, mostraba que él quería más a Absalón que a Amón. Y todos los días recordaba, decía: ay, mi monito, ¿dónde estará mi moniquis por ahí? Cómo extraño esos risitos de oro por aquí, esa risita. Cómo extraño sus juegos, cómo extraño sus bromas. Y cada día el rey David extrañaba a su hijo Absalón. Hasta que el general de su ejército, Joab, se dio cuenta de la inclinación que tenía David por su hijo Absalón. Así que intercede por él. Alabado sea el nombre del Señor. Crea una cosa ahí, un enredo totalmente, que hace que David diga: no, listo, que venga Absalón aquí al reino. Y Absalón regresa a Jerusalén. Pero cuando regresa, David no lo restituye a la corte ni a sus derechos como príncipe. Así que venga, pero ya no lo invitaba a la mesa donde estaban sentados los príncipes. Así que venga, pero ya no era el príncipe Absalón. Alabado sea el nombre del Señor. Pasaron 2 años estando en Jerusalén, cuando Absalón dijo: bueno, o me matan o me restituyen mis derechos como príncipe. Así, tiene que ser radical. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces David reconsideró realmente lo que decía Absalón y le restituyó sus derechos como príncipe. Y ahí comienza el problema, porque Absalón comenzó a aprovecharse de esta condición, de su posición como príncipe, para rebelarse contra su padre. Una vez restaurado como príncipe, Absalón comenzó a tratar de recuperar todo lo que no había gozado, todo lo que había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Y desarrollando un plan, aprovechándose de ¿qué? De que David no había hasta ese momento dicho quién iba a ser su sucesor. Entonces él dijo: bueno, Amón es el mayor, yo ya soy el tercero. David no ha dicho quién va a ser rey, pero aquí está este pechito. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. E hizo lo que cualquier traidor hace. Comienza a haber defectos. Ay, oiga, cierto que el pastor, no, que el pastor es muy riata. Si yo fuera pastor, no, yo permitiría esto así diferente. Si yo fuera el rey David, no, yo mejor dicho le daba café con leche todos los días en la mañana con pan. No, con pan no, con buñuelo todos los días. Y él poco a poco se iba ganando el corazón de la gente y haciendo una rebelión contra su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Aparte de ello, que él se hace proclamar rey apoyado por mercenarios. Así que en un momento determinado David escucha: Absalón se ha hecho proclamar rey. Entonces David: ay, ahora qué hago, Dios mío, ¿qué hago? No, venga, salgamos. Y él salió huyendo con su familia, dejando a Jerusalén. Pero ya Dios le había dado la palabra a David, le había dicho: lo que tú hiciste en oculto va a salir a la luz. Tú lo hiciste en la oscuridad,
y eso va a ser en plena luz. Y cuando Absalón entró a Jerusalén, pusieron unas carpas, unas carpas de campaña ahí encima del palacio, y Absalón se acostó con todas las concubinas del rey David. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no solamente eso, Absalón quería matar a su padre. Quería el gobierno definitivamente, o sea, quería tener el reinado ahí en sus manos. Así que él entra en batalla. Escucha a uno de los consejeros, Ahitofel, y le dice: reunamos todo el ejército, acorralaremos a tu padre y acabamos con eso, y ya queda usted definitivamente como rey, porque mientras su padre viva, siempre va a haber otra cabeza ahí. Y entonces eso fue lo que hizo. Y entramos al capítulo 18 de Segunda de Samuel. Aunque el ejército de Absalón era numeroso porque había reunido a todas las tribus de Israel, el ejército de David era pequeño, alabado sea el nombre del Señor. Pero habían dos cosas que jugaban en contra de Absalón. Primero, no tenían la aprobación de Dios, porque Dios nunca va a aprobar a un rebelde. Amén. Dios nunca va a bendecir a un hogar dañando a otro. O sea, no quiere decir de que usted, amada hermana, le va a quitar la esposa a la otra hermana y va a bendecir su hogar. Dios jamás va a permitir eso. Amén. Dios no bendice la rebeldía. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces no había bendición ahí. Era un ejército grande, pero no tenía la aprobación ni la bendición de Dios. Y segundo aspecto que jugó en contra de Absalón era que ellos no contaban con una estrategia militar. Simplemente dijeron: nosotros somos más que David, entonces vamos a acorralarlos, los matamos y listo, se acabó todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vemos la gran diferencia entre David y Absalón. Vemos que mientras Absalón reunió a toda la gente y vamos a atacarlo, David pasó revista al pueblo y dijo: bueno, vamos muchachos a reunirnos. ¿Cuántos somos? Tanto. Entonces vamos a reunir el ejército en 3 escuadrones. Vamos a dejar uno al lado de Joab, otro al lado de Abisai y otro al lado de Itaí Geteo. Usted ataca por la derecha, usted por la izquierda y usted por el otro lado. Organizó su ejército, lo que no había hecho Absalón. Y es más, David dijo: muchachos, yo también saldré con vosotros. Él ya sabía, por lo que había pasado anteriormente con Betsabé, de que el comandante tenía que estar al frente de su ejército. Alabado sea el nombre del Señor. No podía quedarse atrás. Él ya había aprendido de su error anterior. Pero cuando él dijo: yo también voy a salir con ustedes, el pueblo le dijo: David, usted no va a salir con nosotros. ¿Por qué no vas a salir con nosotros? Te vamos a dar 3 razones. Primero, en estos momentos tu vida es muy valiosa. Usted vale más que 10,000 de nosotros. Segundo, que si usted se queda allá en la ciudad, usted puede traer reservas. Por eso le dijeron: tú nos darás ayuda desde la ciudad. Segundo, perdón. Y tercero, ellos entendían que para David sería difícil pelear contra su propio hijo. Si él se encontraba cara a cara en Absalón, David no iba a ser capaz de levantar la espada contra Absalón. Entonces ellos entendieron a eso y dijeron: usted no se va a ir, quédese en la ciudad, nosotros vamos a pelear por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos también la estrategia de David. Como les decía, él era un gran militar, ducho en las guerras. Entonces él ya sabía, él sabía que había mucha gente con Absalón, pero él usó la estrategia. Dijo: vamos a pelear, pero ¿sabe dónde? En el monte, en el bosque de Efraín. Pero ¿por qué el bosque de Efraín? ¿Por qué David había arreglado que la batalla sea ahí en el bosque de Efraín? Porque este bosque, este terreno, contaba la experiencia y el valor de cada soldado, contaba más que solo los números. Por eso que cuando el ejército de Absalón, cuando fue derrotado, ellos se dirigieron al bosque, pero en el bosque se encontraron, en primer lugar, con espesos robles, arbustos espinosos,
peligrosos precipicios y grandes pozos pantanosos. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo esto contó en contra de ellos. Por eso que el versículo 8 dice que ese día de la batalla mató más el bosque que el mismo ejército de David, porque cayeron en esos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos también la vanidad de Absalón. Oiga, este muchacho era vanidoso, ¿yo? ¿Por qué razón? Porque cuando el sabio consejo de Ahitofel le dijo: reunamos a todo Israel y arrinconemos a David, Absalón se veía como un gran general. Dijo: no, yo también voy a matar a mi padre, voy a derrocarlo de una vez por todas. Y dice la palabra del Señor que él se fue cabalgando en un mulo. En un mulo. Y mire cómo es la vida, amados hermanos. Habíamos visto que Absalón era reconocido ¿por qué? Por su belleza, ¿sí o no? Porque era hermoso. Y por su hermosa cabellera. Pero esta vez su hermosura y su cabellera jugaron en contra de él. Porque cuando entraron al bosque de Efraín, su cabello se quedó enredado en una de las ramas y quedó, dice la palabra del Señor, suspendido. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo vieron a Absalón suspendido, alguien fue y le contó a Joab: mira, lo he visto a Absalón allá colgado. ¿Y por qué no lo mataste? No, porque el rey dijo que no lo matara. Yo no voy a pelear contigo. Y fue Absalón y dice que él lo mató. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué por qué Joab mató de una vez a Absalón? Él dijo: esto es lo mejor para David y para Israel. O sea, Joab hizo lo correcto, pero no estaba bien. ¿Cómo así, pastor? Claro, él hizo lo correcto, porque era lo mejor para David y para Israel que Absalón muriera. Eso era lo correcto. Pero había algo que no estaba bien: desobedecer a David, que era la autoridad delegada por Dios. Amén. Ese fue el error. Por eso que nosotros, cuando Dios pone al pastor, es la autoridad delegada y nosotros tenemos que sujetarnos al pastor. Amén. El no hacerlo, estarías yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la acción que hizo Joab fue vil, desleal y un cobarde asesinato. Eso es lo que hizo Joab. Así que murió Absalón y fueron a llevarle la noticia a David. Cuando David se enteró la noticia, fue horrible para él. Déjenme decirle una cosa, mis amados hermanos. Nuestros hijos, o sea, cuando hablo de nuestros hijos, hablo de sus hijos o de mis hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos pueden sumergirse en el peor de los pecados. Ellos pueden estar en la calle quizás consumiendo vicio. Pueden estar quizás tirados en un andén bebiendo alcohol, durmiendo en la calle. Puede ser que ellos se mofen de nuestro Dios. Puede ser que con su rebeldía ellos nos rompan el corazón. Pero déjeme decirle una cosa: son nuestros. No los podemos negar. Son nuestros hijos y nos duele lo que les pasa a ellos. Amén. El hecho de que él esté en la calle tirado no quiere decir que él va a dejar de ser mi hijo. Es mi hijo y me duele. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué debo hacer en este caso? Dos cosas: no dejar de orar por ellos. Usted nunca deje de orar por sus hijos. Amén. Siempre llévelo a la presencia del Señor. Señor, yo sé que él está perdido, que está allá en las drogas, que está allá en el alcohol, que está bueno en tal cosa, pero Señor, aquí te lo pongo. Mientras fue pequeño lo llevé a la iglesia, ahora que está grande ya no quiere volver, pero es tuyo, Señor. Amén. Y segunda cosa que yo debo de hacer es estorbar su pecado, porque yo no puedo permitir
de que si él se alejó de Dios por voluntad propia, yo no voy a permitir que él siga haciendo su pecado en mi casa. Qué pena, mijito, usted no quiere ir a la iglesia, pero aquí no me va a fumar marihuana. Aquí no me va a poner aquí el equipo y va a poner vallenato y va a tomar aguardiente y va a traer amigos. Aquí no va a traer aquí a la novia y se va a encerrar a su cuarto allá, o si es mi hija, se va a encerrar con el novio allá a fornicar. No, señor, aquí mi casa me la respeta. Yo voy a estorbar el pecado siempre de mis hijos. Es mi hijo, lo amo y voy a orar por él, pero siempre le voy a estorbar su pecado. Amén. Que siempre sepa que va a tener un padre que está doblando rodillas, pero que le va a decir: eso es pecado, eso está malo. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso pasaba con David. Él no podía borrar esa imagen de su hijo, así que él eleva un grito de angustia y dolor. Ahí recién entramos al versículo 33. Vea, tanto que hablamos y recién entramos al versículo. Entonces David comienza a decir: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, quien diera que yo muriera por estar allá. Yo, en vez de estar usted muerto, yo estar allá. Absalón, hijo mío. Yo les hago una pregunta. ¿Absalón le escuchaba? No le escuchaba, ¿cierto? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué decirle: ay, Absalón, yo como te quería, hijo mío? Usted era lo más preciado para mí. Usted era mi hijo favorito. Era el que más yo quería. ¿Para qué? Si él ya estaba muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense que estudiando encontré de una enfermera. Bueno, me disculpan que no pronuncio bien el inglés, ¿no? Ella se llama Bronnie Ware. Es una enfermera australiana. Esta enfermera se dedicó mucho tiempo a los cuidados paliativos, o sea, con pacientes que ya estaban próximos a morir. Alabado sea el nombre del Señor. En su lecho de muerte, ella tenía conversaciones sinceras con sus pacientes. E incluso ella les hacía preguntas a los pacientes. Les decía antes de morir: ¿te arrepientes de algo? ¿Te sientes bien con lo que hiciste en tu vida? Así que ella sacó un libro. En ese libro compila las respuestas de los 5 principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir, a través de confesiones sinceras, francas y honestas de personas a punto de pasar la eternidad. Y vamos a ver el primer arrepentimiento. Lo primero que le decían a esta enfermera, decía: ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise, no la que los demás esperaban de mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Autorreproche. Autorreproche cuando la gente se da cuenta que su vida está casi terminada y miran hacia atrás de cómo fue su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira quizás esos sueños que quedaron truncados o a medio hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Esto genera frustración en las vidas. Con el agravante de que muchas de esas decisiones fueron decisiones mal tomadas. Este es el arrepentimiento más común de las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que en vez de centrarse en cumplir sus sueños, muchos los aplazaron, lo olvidaron y decidieron vivir una vida que no les pertenecía. Ojalá hubiera tenido el valor de vivir la vida que quise, no la que los demás esperaban de mí. El segundo motivo, dice: ojalá no hubiera trabajado tanto. Todas aquellas personas que estaban próximas a pasar la eternidad recordaron sus horarios laborales como tiempo perdido. Esto no quiere decir que no va a trabajar usted. Sí, claro, hay que trabajar. Amén. Sino que muchas veces hay personas que se enfrascan tanto en el trabajo
que no les da tiempo ni para Dios ni para su familia. Trabajan de 8 a 8 porque si no hay para el sancocho. De domingo a domingo no descansan. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces estas personas recordaban y decían: ojalá no hubiera trabajado tanto. ¿Por qué razón? Porque lamentaban el tiempo perdido que no dedicaron a su familia. Quizás sus hijos crecieron y no los vio crecer. Nunca salió con ellos, nunca pudo compartir con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya ellos crecieron y cada uno hizo su vida. Y ahora sí, ya el viejo quiere buscar estar con sus hijos y ya sus hijos están en otro nivel. Ojalá no hubiera trabajado tanto. El trabajo es bueno, pero el trabajo, no esclavizarse del trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Otro aspecto: ojalá hubiera tenido el valor suficiente para expresar mis sentimientos. Muchos de los que van a morir confiesan que renunciaron a sus legítimos derechos, deseos, opiniones y sentimientos. ¿Para qué? Para evitar un conflicto. Mucha gente reprime sus sentimientos y estando en esta condición viven una vida mediocre porque no expresan lo que sienten. ¿Sí? Porque a veces piensan que el decir te amo es como mostrar cierta debilidad y como que soy medio del otro equipo. No, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando la gente reprime sus sentimientos, vive una vida mediocre y nunca realmente llegan a ser lo que realmente son. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto también favorece la aparición de enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento. Hay enfermedades que generan la amargura y el resentimiento. ¿Usted lo sabía? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto, el cuarto: ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Pero amigos, porque muchas veces uno en el trabajo conoce personas que supuestamente son amigos, pero cuando se termina el trabajo ya no son amigos suyos. O personas que buscan a veces que mientras usted económicamente aprovecharse de su situación económica para que usted los invite, les gaste, los preste, bueno, en fin, los lleve a pasear, y ya luego cuando usted no tiene nada se olvidan de que usted es su amigo. ¿Cierto? El caso del hijo pródigo. Cuando él tenía el dinero tenía amigos por montones, pero se le acabó el dinero y ¿qué fue? Todos se alejaron. Lo único que le ofrecieron fue un trabajito para cuidar cerdos. Para un judío era una humillación muy grande el cuidar cerdos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces las relaciones satisfactorias que no fueron adecuadamente cuidadas y terminaron por morir son una gran fuente de dolor. Ay, ¿por qué no mis amigos? Ahora estoy solo. Alabado sea el nombre del Señor. Otro aspecto que recuerda a la gente antes de morir: ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Amén. Ojalá yo hubiera podido ser más feliz. O sea, no tratar de agradar, no estar pendiente, estar agradando a los demás, sino no tener miedo al cambio. Alabado sea el nombre del Señor. No prestar miedo a pequeñeces. Alabado sea el nombre del Señor, que no tienen importancia. Es que si no llevo la falda larga, pues no va a ser así. Es que si no me pinturo el pelo, pues voy a ser así. Son pequeñeces que no me permiten ser feliz. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son algunas rendijas por las cuales se escapa la felicidad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el arrepentimiento más grande que manifestaron estas personas, ¿saben cuál es? No perdoné. No perdoné. Eso es lo que la gran mayoría de las personas dicen antes de morir. Por eso que cuando la persona está ya en el lecho de muerte, comienzan a llamar al tío, al primo, a la mamá, al hijo, y comienza a pedir perdón, a querer manifestar lo que no lo hizo cuando estaba en vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esa palabra, perdóname o te amo,
es importante, y muchas personas que están próximas a partir de la eternidad es lo que tratan de decirlo. Muchos no tienen la oportunidad, otros sí. Ahora, uno es cristiano. Usted es cristiano no cuando viene aquí a la iglesia con saco, corbata, con Biblia. Usted es cristiano cuando está en casa y cuando está en su trabajo. Ahí usted demuestra su verdadero cristianismo. ¿Cuántos quizás de esta mañana vinieron a este culto en matrimonio? Estoy hablando de matrimonios que salieron peleados, que pelearon, y ya cuando iban a llegar a la iglesia, ven, denme la mano pues para que el pastor no nos diga nada, y llegaron cogiditos de la mano, ¿cierto? Pero cuando estaban en la casa comenzaron a pelear. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces tenemos el grave problema de que no somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestro error, sino que decimos de malas, de malas, de malas, yo aquí relajado, o sea, como diciéndome, no me importa lo que usted siente, diciéndole a su cónyuge. Y después llegan aquí a la iglesia y dicen, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. ¿Y saben de qué se olvidan, amados hermanos? De que dice la palabra del Señor que si usted trae su ofrenda al altar y se acuerda de que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda, póngase en paz con su hermano y luego venga y preséntesela al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. No que usted esté maltratando a su esposa y la trate como si su esposa fuera su empleada, que muchas veces ni siquiera le da las gracias porque le trajo el plato de comida, que como si fuera una obligación. Que cuando usted ve a su esposa tareada, ni siquiera se ha comido, aunque sea decirle, mija, le voy a ayudar a lavar los platos. Es que a usted se le va a caer las manos porque lava unos platos, ¿no? O cuántos hombres quizás se burlan y se mofan de que quizás su esposa no ha tenido la educación necesaria y dicen, no, es que mi mujer es como media brutica. El anticristo es 666, pero este es 333, o sea, es medio bestia. Se burlan de su esposa. ¿Cuántas esposas manipulan a sus esposos? Usted tiene que hacer lo que yo le diga, y se hace lo que yo le diga, y manipulan a sus esposos. Amén. Que si el hombre quiere hacer una, no, usted no se puede ir porque tiene que estar aquí al lado mío. No se da de cuenta de qué es lo que está sintiendo su esposo o que queriendo hacer su esposo. Amén. Abusan, manipulan y tratan a su esposo de una mala manera. Alabado sea el nombre del Señor. Ni siquiera le preguntan, mi hijo, ¿sí está bien esto? Sino que ellas quieren ser la que está mandando. ¿Cuántos hijos sienten ese odio hacia sus padres? Porque mi padre fue duro conmigo, porque mi padre quiere más a mi hermanito que a mí. A ese sí le da la carne más grande, en cambio a mí un chiquitico, vea. Y por eso lo aborrezco. Y por eso muestra rebeldía. Y todo lo que le dice el padre, ellos todos hacen, o la madre, hacen todo lo contrario para mostrar su rebeldía. Porque tienen ese odio, esa raíz de amargura aquí en su corazón por las mismas actitudes. ¿Cuántos hermanos envidian a sus propios hermanos? Ah, porque a este le fue mejor en la vida, en cambio, mire yo, vea, pobre llevado, y en cambio el hombre, ¿cierto? Y hay ese odio, y hay esa envidia, y hay esa desaveniencia. ¿Qué está esperando? Que quizás el pobre viejo esté ya muerto en un ataúd ahí dormido, para que usted le diga, ay, pobrecito mi viejo, ay, mi papá, ay, mi esposo, pobrecito mi esposo, tan buena gente que era. Porque tienes que esperar que llegue ese momento para pedirle perdón. Porque tienes que esperar que llegue ese momento para decirle a esa persona cuánto lo amabas, si lo puedes hacer ahora que estás vivo.
ahora. Que no te pase lo mismo del rey David. Ay, Absalón, hijo mío, me quiero morir. Cuando Absalón estaba vivo y lo permitió volver a Jerusalén, ni siquiera lo miraba, no lo volteaba a mirar. ¿Ya para qué? Era demasiado tarde. ¿Cuántas veces decimos: ay, pastor, ore por la familia, ay, Señor, ore por mi hogar, por favor, ore? Pero resulta no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los culpables. ¿Usted no se ha puesto a pensar que usted mismo puede ser culpable del problema que está pasando en su hogar? Por su mismo orgullo, por su corazón no arrepentido, por no saber humillarse y poder pedir perdón, por muchas veces no poder manifestar cuánto ama esa persona, cuán agradecido está de esa persona. Yo quiero hacer algo, yo quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Pero yo quiero pedirle algo especial. Yo quiero que las familias se reúnan en un círculo, se den la mano o se abracen. Yo voy a orar por las familias. Por favor, las familias, los que son familia, se juntan, se reúnen, por favor. Amén. Las familias, por favor, se juntan, se unen o se abrazan o se toman las manos, que yo quiero orar por ellos. Amén.